Hola, soy Martí Sanz y soy fotógrafo especializado en producto. En mi trabajo tengo la oportunidad de sacar belleza a objetos absolutamente cotidianos. He podido hacer fotos para multitud de marcas, como campañas para Chupa Chups, Gallina Blanca, Burgo de Arias o vinos como Segura Viudas o Viña Pomar. La fotografía de producto me permite poder empezar a construir las cosas de manera tranquila, sin prisas y fijándome absolutamente en todos los detalles. La iluminación, las formas, los volúmenes, los brillos y reflejos para conseguir la foto que yo quiero. Para un fotógrafo es muy importante aprender a dominar los reflejos y brillos. Controlar estos pequeños detalles es la diferencia entre una fotografía del montón y una fotografía profesional. Cuando hago fotografía de productos que son brillantes como cristal o metal, siempre busco resaltar sus características con la ayuda de los reflejos. Es muy importante para cualquier empresa, porque va a ser la primera impresión que reciban sus futuros clientes. Como algunos ya sabréis, tengo otro curso en doméstica de fotografía de producto, pero en este curso nos vamos a centrar en aprender a controlar brillos y reflejos sobre elementos de cristal o metal. Para ello vamos a hacer 3 fotografías: una botella de vino sobre fondo blanco, una botella de cerveza sobre fondo negro y una pieza de joyería. Lo primero que haremos será ver algunos de mis trabajos y algunos fotógrafos que dominan muy bien la técnica sobre objetos brillantes. Después empezaremos por lo básico, os enseñaré cómo funciona un flash y algunos de sus difusores, y después veremos cómo controlar los brillos y reflejos encima del cristal. Luego os enseñaré a limpiar perfectamente los objetos antes de fotografiar y a crear algunos efectos sobre las botellas. A continuación ya nos vamos a poner a disparar nuestras 3 fotografías, que son las más típicas que os vais a encontrar en este tipo de trabajo: sobre fondo blanco, sobre fondo negro y una pieza de joyería. Y por último vamos a pasar a revelar nuestras fotografías en Capture One y terminar la edición en Photoshop. Para realizar este curso no tienes por qué ser un experto, pero sí que necesitas tener conocimientos básicos de cómo funciona una cámara, de Photoshop y de un programa de revelado de archivos RAW. En cuanto a materiales, vas a necesitar ordenador, aconsejablemente también una tableta, un programa de revelado de archivos RAW tipo Capture One, Lightroom o cualquier otro, Photoshop, por supuesto una cámara, diferentes objetivos, un disparador para flash y un flash. Este curso va dirigido a diseñadores, tiendas online, marcas, creadores, ilustradores o a cualquiera que necesite hacer lucir aún más sus productos, y a fotógrafos aficionados o profesionales que quieran dar ese puntito más en sus fotografías de producto.